Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Llobet y en esta ocasión mis compañeros y yo de la carrera de Comercio Internacional les vamos a hablar de algunas cápsulas informativas acerca de la carrera de Derecho Financiero. Pero para esto primero tenemos que definir qué es el derecho, qué es esta disciplina. Bueno, como tal, pues es el sistema de normas jurídicas que regulan las conductas sociales para obtener paz. En México, este se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo estamos hablando de la Cámara de Diputados y Senadores, el ejecutivo estamos hablando prácticamente del presidente y el judicial, pues los ministros y magistrados, que es la Suprema Corte. El derecho tiene muchas áreas en las que se especializa. Una de ellas, y en las que más nos importa en esta ocasión, es el derecho financiero, que es prácticamente el conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado. A su vez, este tiene una clasificación que son tres: el derecho fiscal, el derecho presupuestario y el derecho patrimonial. El derecho fiscal, pues prácticamente nos está hablando de las normas que regulan la recaudación de impuestos. El patrimonial, como su nombre lo dice, regula y administra el patrimonio del Estado. Y en el presupuestario podemos encontrar que regula y establece lo que es el gasto público. Y a continuación mis compañeros les van a explicar un poquito más sobre algunos otros Mi nombre términos. es Ariadna Salas Osorio y yo les voy a explicar las clasificaciones del derecho financiero. El primero es el derecho tributario o fiscal. Es la disciplina aparte del derecho financiero que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Por ejemplo, pagos de derechos por las expediciones de células, profesionales, actos de nacimiento, pasaportes, registros públicos, entre otros. El segundo es los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extra patrimoniales. Esto quiere decir derechos personalísimos o derechos de la personalidad y derechos de familia. Los derechos patrimoniales se subdividen en derechos reales, derechos personales, derechos intelectuales. El tercero y el último es el derecho presupuestario. Es la rama del derecho público dentro del derecho financiero que estudia y regula los concernimientos a los presupuestarios generales de Estado, como su elaboración, aprobación, ejecución y control, y todo lo relacionado con los gastos públicos. De mi parte sería todo y los dejo con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Picasso. A mí me tocó hablar sobre las fuentes de derecho. Para entender un poquito más este tema, vamos a utilizar una analogía. Cuando nosotros necesitamos agua, acudimos a una fuente de agua precisamente, que podría ser, no sé, un río, un manantial, etcétera. Esto lo hacemos para realizar o satisfacer ciertas necesidades. Algo similar pasa con las fuentes de derecho. Las fuentes de derecho sirven o las ocupamos para realizar normas jurídicas, las cuales son necesarias para resolver ciertos conflictos. Como tal, ¿qué es una fuente de derecho? Es aquella que ayuda o ayudó en algún momento para crear una norma jurídica. Existen tres tipos de fuentes de derecho. Son la formal, la real y la histórica. La formal es aquel procedimiento que se lleva para crear una norma jurídica. La segunda son las fuentes reales. Son todos los factores y elementos que determinan el contenido de cada norma. La tercera son las fuentes históricas. Estas son los documentos que encierran cada ley o cada conjunto de leyes. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre la partida presupuestal, que se deriva del derecho financiero. La partida presupuestal es una fila en una tabla de datos que representa un gasto de proyecto por código de costo y tipo de costo. Si se desea realizar el cálculo de costos del proyecto, también puede presentar los gastos del proyecto por subproyecto.
Básicamente es un documento donde se establece que se puede gastar un ingreso y en qué se va a gastar. De ahí se emana el superávit. El superávit ocurre cuando el gobierno recauda una mayor cantidad de dinero que la necesaria para los gastos de su administración. También tenemos el déficit. El déficit es una situación en que los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros en un determinado periodo. Hola, yo soy Fernanda Millán y yo les voy a hablar del derecho constitucional. La rama del derecho público estudia las normas que regulan la estructura de los órganos entre estados, las relaciones entre estados y las relaciones entre los particulares. Estudia principalmente la ley suprema, que es la Constitución, las funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El método de celebración entre tratados internacionales, así lo define el sistema jurídico y político. Regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Esto surge de la antigüedad, que fue un tratado de pueblo que consistió en principios fundamentales y no fundamentales, y es considerada como la primera constitución escrita integrada por 44 artículos. Su fin es determinar la existencia y funcionamiento del Estado Nacional.